Buenos días, señores. Les habla el doctor Walter. He regresado de unas cortas vacaciones de mi fin de semana y tengo unos proyectos que culminar. En el tema de las momias armadas de Nazca ya di mis conclusiones. Ya di mis conclusiones. En la parte del estudio ya di mis conclusiones, que el estudio no se ha hecho como se debía hacer. En la parte de la toma de muestras, ya di mis conclusiones que las toma de muestras no se han tomado como debían ser y están contaminadas. Toda la toma de muestra está mal hecha y están contaminadas. Cuando unos científicos verdaderos encuentran una toma de muestras contaminadas, más del 50% las tienen que descartar. En este caso, lo que hemos visto es de que hay contaminación de más del 50%, entonces deberían haber sido descartadas. ¿Por qué no se ha hecho? Se está yendo en contra de la evidencia científica. Ya he explicado que he hecho una investigación. En la investigación dice claramente que para evitar que salgan muestras contaminadas se debe taladrar el hueso. Se debe taladrar el hueso para extraer muestras de dentro, porque todo lo que está por fuera, los tejidos superficiales, están contaminados. La evidencia científica actual, 2017, una evaluación crítica de esta, saca esa conclusión. Entonces, ¿se hizo así? No se hizo así. Entonces todo está contaminado, la toma de muestras están contaminadas y la contaminación de las muestras sencillamente invalida todo el proceso de cualquier ADN, ¿no? ¿Y por qué se salvó solo el ADN mitocondrial? Porque el ADN mitocondrial son unas cuantas secuencias. El ADN mitocondrial son unas pocas secuencias. Y el ADN mitocondrial es para identificar especie, por eso es que se salva de la contaminación. He explicado que hay un descubrimiento nuevo en la ciencia en el que se encuentra que nosotros pues vivimos con una gran cantidad de bacterias, virus y hongos, digamos, en nuestro cuerpo, ¿no? Y no había todavía el descubrimiento, porque nosotros tenemos un sistema inmune, nuestro cuerpo está defendido por una inmunidad para evitar que nuestro cuerpo pues sea invadido completamente por esas bacterias que naturalmente nosotros tenemos. En la superficie de la piel tenemos bacterias, en, en lugares como la boca tenemos bacterias. Entonces, esas bacterias naturalmente colonizan nuestro cuerpo, pero están contenidas en ciertos lugares por nuestro sistema de defensa, nuestro sistema de defensa inmune. Nuestro sistema de defensa inmune controla que las bacterias no vayan más allá de todo nuestro sistema digestivo y no se introduzcan, por ejemplo, en las células de nuestro corazón, en las células de nuestro páncreas, en las células de nuestro cerebro, no se introduzcan bacterias, pero las bacterias están colonizando nuestro sistema digestivo. Entonces, nuestro sistema inmune evita que esas bacterias que colonizan nuestro sistema digestivo pasen hacia el cerebro, el corazón, el páncreas o demás órganos. Entonces, cuando el sistema inmune baja, es la oportunidad para estudiar qué hay escondido dentro de nuestro cuerpo. Y hay un nuevo descubrimiento de la ciencia que ha descubierto que 99% del ADN, no solo bacterial, sino de ADN libre, o sea, que no está dentro de la célula bacteria, no está dentro de la bacteria, sino está libre, circulante, son cadenas de ADN, tienen que tener un origen de bacterias, pero esas bacterias ¿por dónde estarán? La ciencia todavía no las ha determinado, pero esas bacterias están en algún lugar de nuestro cuerpo que es grande. Para las bacterias y virus nuestro cuerpo es inmenso, gigantesco. Entonces han aparecido una gran cantidad una gran cantidad de ADN completamente desconocido para la ciencia. Si eso sucede en un humano cualquiera del siglo XXI, entonces, imagínense todo lo que sucede en una momia. Y ahí viene otro problema.
que la cantidad de ADN humano, que tiene una cantidad de secuencias, es superada eh, miles de veces, se puede decir, por la cantidad de secuencias de ADN que son de origen bacterial, porque son diferentes, digamos, tipos de bacterias, diferentes tipos de virus, entonces la cantidad es enorme, la cantidad es enorme. Si nosotros tenemos una muestra que sale 30% humano y 70% desconocido, probablemente de origen bacterial, es perfectamente explicable. 30% ha sido las secuencias humanas del cuerpo humano, incluido la contaminación de la gente que manipuló esa momia, por ser identificado, porque está en una base de datos, ya lo expliqué, y el 70% pues es desconocido, pertenece a todas esas bacterias desconocidas que inclusive cambian de acuerdo a los siglos, ¿no? Entonces la tarea ahí es imposible y sencillamente está diciendo que las muestras están completamente contaminadas. Eso está diciendo. Ya, ahora me dicen gente conocida de acá en el internet que están circulando desinformaciones que supuestamente yo he escrito. ¿Ya? Esa es una maniobra de de las mismas personas delincuentes que editaron un audio, porque editar un audio y un video es un acto delincuencial de desinformación. Editar un texto que yo no he escrito nunca es también un acto delincuencial de desinformación, que proviene de las mismas personas, proviene del mismo delincuente Luis y de los que lo rodean, que varios de ellos ya los tenemos identificados. Lo que pasa que cuando habitas una casa, por ejemplo, cuando tú habitas una casa y en esa casa encuentras cucarachas, ¿no? Por ejemplo, yo he empezado a habitar este mundo virtual del Internet, lo habito, no me interesa mucho habitarlo, pero lo habito. Entonces, ahí en una casa encuentras cucarachas, pero las cucarachas están escondidas y salen por ahí de noche cuando pueden salir, porque son cucarachas. Y las cucarachas, pues, tienen cierto nivel de importancia para ti, ¿no? Tú las matas cuando puedes o lanzas insecticida cuando tienes el tiempo para lanzar insecticida para las cucarachas. Pues resulta que este delincuente Luis es una cucaracha y los otros que lo acompañan, que ya tengo identificado a varios, hay un enfermo mental por ahí bien conocido, que es el Perú, otra cucaracha. Entonces, como me importan a nivel de cucarachas y se lo he encargado a ciertas personas, entonces esas cucarachas son las que falsean los videos, falsean los audios y falsean ahora los textos. Entonces, probablemente han falseado un comentario en el que yo respondí que me dejé llevar por el mar de aprensión y por el mar de histeria. Soy profesional, pues a mí me han preparado en psicología colectiva. No me han preparado en la universidad, ni me han preparado en ningún posgrado mío. Eso me prepararon cuando yo tuve una actividad hace mucho tiempo que yo no necesito especificar. En esa actividad tenía que identificar personas, tenía que identificar grupos. Entonces, ahí me prepararon muy bien, pues me prepararon a un nivel muy alto, porque yo tenía que cumplir una actividad que era completamente necesaria. Entonces yo sé identificar los mares de aprehensión y los mares de histeria. Los mares de aprehensión, como se define en este diccionario médico, es la forma, actividad o proceso simple del pensamiento por el que se capta, se comprende, se convierte en contenido mental la información percibida. ¿Ya? Cuando yo especifico el mar de aprehensión, es porque hay un mar de aprehensión de información que es falsa. Hay un mar de aprehensión que se convierte en contenido mental. Por ejemplo, hay basta para la persona sensata ver que están promocionando minas abandonadas, ¿no? He visto fotos de minas abandonadas que ya no he tenido tiempo de analizarlos, en que las minas abandonadas dicen que es la entrada a la ciudadela intraterrestre.
Entonces, hay personas que obviamente son de muy bajo intelecto, que habitan todo esto y tienen varios nombres, ¿no? Se pueden denominar histéricos, maniáticos, se pueden denominar focalizados, tiene pero también aquí he visto que les dicen magufos, ¿no? Los magufos, ellos comprenden de alguna manera diferente, porque no tienen mucha capacidad crítica y no tienen muchas herramientas intelectuales, comprenden las cosas, esas minas abandonadas las comprenden como entrada de una ciudad extraterrestre en su cabeza de ellos. Se comprende y se convierte en contenido mental, es contenido mental de ellos. Entonces, cuando ellos lo convierten en contenido mental, aquí dice, forma, actividad o proceso simple del pensamiento por el que se capta. Ellos lo comprenden y lo convierten en contenido mental. Minas abandonadas lo comprenden en contenido mental. La información percibida, pero en este caso es información falsa. Entonces, cuando yo explico que me dejé llevar por el mar de aprehensión de información percibida falsa por esta gente, es porque le di mucha importancia a esta gente, que no tienen importancia. Y he explicado que si son 1000 magufos, ¿no? Digamos, 100 magufos de Perú, 100 magufos de Ecuador, 100 magufos de Colombia, 100 magufos de España, porque así son 100 magufos de Suiza. Entonces, ¿qué importantes son? ¿Quién de ellos es un oficial de policía, ¿no? Premiado? ¿Quién de ellos es un funcionario? ¿Quién de ellos es alguien importante? ¿Quién de ellos lo van a nombrar perito de algo? Ellos son magufos antisistema. Entonces, me dejé llevar por el mar de aprehensión de gente que no es importante. Ellos tienen una comprensión y convierten contenido mental en su cerebro, en su mente, que no tiene capacidades intelectuales suficientes para entender. Ahí expliqué eso. Y por eso son manipulados por delincuentes como este delincuente ecuatoriano. Pues a eso expliqué. Entonces, a otra aquí, ya. Y aquí lo pueden leer, ¿ya? Ahora, definición de histeria colectiva. Yo dije, por el mar de la aprehensión y por el mar de la histeria colectiva. La histeria colectiva también llama, ya le expliqué, histeria en grupo, histeria en masa, es un fenómeno sociopsicológico de la manifestación de los mismos similares síntomas histéricos. Cuando uno analiza este grupo de magufos que no tienen las herramientas intelectuales para darse cuenta que la información que les están dando y ellos están captando mentalmente, porque es ya ridículo que les hagan pasar minas abandonadas como entradas a ciudadelas, o les hagan pasar pequeñas obras de joyería como escaleras, o les hagan pasar sarcófagos de juegos, ¿no? De videojuegos, porque eso es lo que están haciendo. Están, eh, están sacando de Príncipe de Egipto o de películas antiguas, supuestos sarcófagos, y eso lo están haciendo pasar como sarcófagos de Nazca, pues, ¿no? Entonces, cuando ellos captan esa información mental, porque no tienen las herramientas intelectuales para dirimir, ¿no? Entonces la captan y la hacen su aprehensión mental, entran en un fenómeno de grupo, porque todos ellos tienen la misma falta de criterio, entonces entran en un fenómeno de grupo que se llama histeria colectiva, y es lo que uno puede ver cuando estos vienen en masa y ellos mismos se repiten las mismas cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, dicen que las momias son verdaderas, lo repiten continuo, es característico de la histeria, ¿no? Repetirlo continuamente y eh, se basan en informaciones distorsionadas. Dicen que sí existe la ciudadela, pero de una manera maniática, histérica, pero está basada en fotos de videojuegos o de videos antiguos o de minas abandonadas. Entonces, cuando yo digo que me dejé llevar por el mar de la histeria colectiva, me refiero a esa gente, pues, ¿no? Que ya he explicado que esa gente no es importante en ningún lugar del mundo.
esa gente no le va a cambiar digamos, la estima a ningún profesional con un buen desarrollo de su currículum y con un background grande. Porque cuando te contratan para buenos puestos, por ejemplo, digamos que a mí un día me nombren, digamos que un día a mí me nombren director de algo, ¿no? A nadie le va a importar cuando me nombran director que 1000 magufos en el mundo, pobres diablos en sus países, cucarachas en sus países, algún día me hayan editado un audio. Sencillamente van a ver mi currículum, van a ver mi capacidad, mi desarrollo, y no les va a importar un rábano, porque hay muchos políticos, incluso puestos políticos, presidentes que los han caricaturizado en el mundo. Y eso no ha evitado que sean presidentes, ministros o lo demás. No importa, no importa lo que hace gente sin valor en el mundo. Y cuando tú identificas que son gente sin valor, son pobres diablos en sus países, esos pobres diablos, aunque sean 1000 o 2000, no te van a hacer nada. Entonces, a esos puntos se quería llegar y lo otro, para enseñarles, ¿ya? Estos pobres diablos, les digo a los amigos que les estoy pasando con mucha dedicación este video, por ejemplo, los jóvenes miembros del AIYU, ¿no? Que yo veo que son jóvenes que están dedicándose ahora a una buena labor de investigación, aunque yo creo que cuando tenga tiempo les voy a enseñar unas herramientas de investigación para que mejoren sus resultados. Eh, a mi gran amigo que no tengo que nombrar, de Universo Infinito, un gran investigador, y a otros más que por ahí no voy a nombrar, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, a unos arqueólogos que son mis amigos, ellos me ven mucho, y a antropólogos que también me ven que son importantes. Entonces, cuando sabes de táctica y estrategia, unos pobres diablos y cucarachas como estos no pueden aplicarlas, porque ellos son pues cucarachas. Entonces, cuando ellos estaban tratando de leer equivocadamente a Julio César o equivocadamente a los emperadores romanos con el divide y vencerás, cuando divide y vencerás es una, digamos, frase muy conocida en el mundo romano, el divide y vencerás, pero el divide y vencerás no se aplica a un mundo de alta comunicación. Tú tienes que aplicar otro que se lo enseño con mucho cariño a las personas que sí consideran al doctor Walter Núñez, que esas sí son personas importantes, esa es la diferencia, ¿no? Que personas que no tienen ninguna importancia, que son cucarachas, pobres diablos, ellos, aunque sean 1000 o 2000, no van a cambiar en absoluto lo que es el doctor Walter Núñez, pero las personas importantes que todos los días me encargan consultorías, que todos los días me ofrecen un puesto, que todos los días me llevan a un lugar, a una universidad, a otro lugar, ellos ni siquiera se imaginan y ni siquiera les importa lo que sea este circo. Entonces, esta frase es muy importante. Para conocer a tu enemigo, tú tienes que empezar a ser tu enemigo. Eh, Entonces, una de las prácticas muy importantes en el mundo nuevo del Internet, como yo lo he enseñado en muchas aulas universitarias, es continuamente hacerte autobullying, continuamente hacerte autocrítica, continuamente hacerte handicaps. Si tú practicas eso, entonces cuando venga gente no muy preparada para tratarte de hacerte bullying, handicaps o críticas, esa gente no muy preparada no va a poder hacer nada, porque sencillamente no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, cuando te digan que alguien que es tu amigo y tú lo consideras, te está haciendo una crítica o te está haciendo un handicap, tú primero tienes que saber que tú tienes que autopracticar, que incluso algunos de tus amigos te hagan crítica.
y después comunicarte con ese amigo o con ese colaborador para saber si es real la crítica. Eso es para las personas a las que yo le enseño. Y bueno, yo tengo bastante trabajo. Me han convocado a a un proyecto de fabricación que tengo que hacer una consultoría y voy a estar un poco ocupado. Todo está caminando, no se preocupen, todo está en las manos adecuadas. Me han citado para hacerlo de las garantías, me han citado para hacerlo de... Entonces, ya me están llamando. Disculpen, señores, ya me están llamando. Nos vemos, hasta la próxima.